hablar sobre las anemias en el neonato y sobre la hiperbilirrubinemia patológica. Y les voy a hablar sobre las diversas anemias en el neonato y la importancia de ellos. Principalmente vamos a ver qué es la anemia. La anemia en el recién nacido se define como una concentración de hemoglobina de glóbulos rojos por debajo de la media para la edad gestacional. Es uno de los problemas más frecuentes en los recién nacidos prematuros y que puede tener consecuencias en su desarrollo graves. Otra pregunta muy importante es ¿por qué es causada la anemia? La anemia puede ser causada por una rápida descomposición de glóbulos rojos o una gran pérdida de sangre o porque la médula ósea no produce suficientes eritrocitos. La anemia durante las primeras semanas de vida se confirma si los valores de hematíes descienden por debajo de los 5000 por MM3 en sangre capilar y pueden encontrarse valores hasta el 10% superiores o hemoglobina, pero la necesidad del tratamiento dependerá de la clínica y de la edad gestacional. Si los glóbulos rojos se descomponen con rápida, excesiva, puede aparecer la anemia y los niveles de bilirrubina, un pigmento amarillo que se produce durante la descomposición normal de los glóbulos rojos, como ya lo hemos visto en algunos neonatos que tienen un color amarillento en los ojos o que tienen un color amarillento en la parte de su cuerpo, es lo que se llama ictericia. Esa ictericia se presenta por el nivel de bilirrubina bajo y por lo que afecta los glóbulos rojos porque se empiezan a descender. ¿Por qué se produce? La anemia se puede producir por una pérdida de sangre excesiva o una hemorragia o un sangrado que pueda producir en varios momentos. Puede ser por un golpe también fuerte que se dé durante el embarazo. Puede ser también antes del parto por traspaso de sangre entre el feto y la madre. O puede ser también por la placenta o cuando hay dos fetos en caso de que sean gemelos. Durante el parto, por problemas en la placenta previa o desprendimiento de la placenta, o puede ser también por problemas en el cordón umbilical, o puede ser una ruptura de cordón, hematomas de cordón, o problemas en el útero, o ruptura uterina. Después del parto, también puede haber hemorragias internas o externas en el bebé, o pérdidas secundarias y extracciones sanguíneas. Como lo sabemos, a veces los partos se pueden complicar y puede ser también por los forceps. Cuando hay un parto, los forceps a veces lastiman al feto y también pueden producir algún tipo de hemorragia. La anemia por aumento en la destrucción de glóbulos rojos es otra. Esta es la anemia hemolítica, a la que le llamamos así. Es la destrucción de los glóbulos rojos y puede deberse a varios motivos. Uno de estos motivos puede ser por enfermedades congénitas de los glóbulos rojos que hacen que su forma o su función no sea adecuada y se destruyan de manera anticipada. Puede ser también por enfermedades inmunológicas. Los glóbulos rojos son destruidos por el propio sistema inmune del bebé en respuestas a diferentes estímulos, pueden ser propios, maternos o tóxicos. Puede también ser por enfermedades adquiridas por infecciones, defectos en diferentes nutrientes porque la mamá no se está nutriendo de la manera correcta o enfermedades metabólicas. Otro tipo de anemia es la anemia fisiológica del recién nacido, que se da durante las primeras semanas. La anemia fisiológica en el recién nacido. Durante las primeras semanas de vida disminuye la producción de glóbulos rojos, a la vez que aumenta la porción de hemoglobina A, característica del adulto, en lugar de la hemoglobina F, que es la característica del feto. Este es cuando el bebé tiene entre 8 y 12 semanas, los niveles de hemoglobina llegan a niveles más bajos. Otra pregunta importante es ¿cuáles son los síntomas? Los signos más frecuentes es la palidez de la piel según la velocidad de la aparición de la anemia y su causa, y se pueden ver otras manifestaciones. La anemia puede aparecer de forma aguda en caso de los síntomas principales son taquicardia, tensión, presión baja y mal estado en general.
Si la anemia se presenta en forma crónica, los bebés no pueden tener ningún síntoma, pero también se pueden encontrar problemas de retraso de crecimiento, fatiga en la alimentación, soplo cardíaco y palidez, que también son difíciles de detectar. Todos estos cambios son normales en un recién nacido a término, pero en un recién nacido prematuro, la anemia es un poco más acentuada de lo normal. El nivel mínimo de hemoglobina se alcanza entre las 4 y 10 semanas de vida en el recién nacido, porque los glóbulos rojos sobreviven menos y la velocidad de crecimiento de un prematuro es mayor. Además, los depósitos de hierro también son menores en el recién nacido prematuro. Hay diversos factores y es muy importante saber cómo se diagnostica. Para hacer el diagnóstico de la anemia es necesario realizar una historia clínica completa que incluye los datos de la familia, el embarazo y del parto y una exploración física detallada. También se necesita un análisis de sangre donde se busquen datos sobre el origen de la anemia. Puede ser necesario pruebas para descartar las principales causas de la anemia, como son algunas de ellas el grupo sanguíneo materno y del recién nacido y los niveles de bilirrubina en sangre que pueden estar afectados al recién nacido. Les voy a hablar sobre esta patología. La bilirrubina se forma cuando los glóbulos rojos se degradan. La bilirrubina es absorbida por el hígado y convertida por una enzima. Es una proteína que acelera las reacciones químicas en el cuerpo y se degrada en el hígado. Luego se excreta a través de la orina o las heces. En los bebés recién nacidos es posible que esta enzima funcione de forma lenta o que no se presente en cantidades suficientemente grandes para ayudar a eliminar la bilirrubina de manera eficiente. Esto con frecuencia causa ictericia. Es un trastorno hepático que provoca que la piel y los ojos de un recién nacido tengan un color amarillento. Es muy importante notar la ictericia en el recién nacido los primeros 7 días de vida. Es muy fácil notarla por el color amarillento de los ojos, el color amarillento también que se presenta en la piel. La ictericia en el recién nacido es común en los bebés prematuros y suele deberse a la falta de maduración en el hígado. O también puede ser por infecciones, medicamentos o trastornos en la sangre y puede provocar casos más graves si no se trata. Es una de las principales causas de hospitalización en las primeras semanas de vida. La ictericia afecta al menos el 60% de los neonatos a término y el 80% de los nacidos prematuros. Existe una BB que se le llama conjugada o indirecta. Esta habitualmente se predomina o es causada por enfermedades hepáticas en la que hay insuficiente capacidad de excretar la bilirrubina. Esta dificultad puede localizarse en el hígado o en la vía biliar y puede causar una ictericia obstructiva. El metabolismo de la bilirrubina está aumentado en el recién nacido porque su nivel de hemoglobina es alrededor de 17.5 debido a la gran masa de glóbulos rojos que además son de vida media corta, propia de esta edad. Esto tiene como consecuencia una mayor producción de bebé, ya que el 90% de ella proviene de degradación de la hemoglobina. Uno de los factores de riesgo para esta patología es que estos pueden inducir a los médicos a verificar los niveles de bilirrubina o poco después del nacimiento. ¿Por qué? Porque puede haber una incompatibilidad de ABO. Esto sucede cuando el tipo de sanguíneo o de la madre es grupo O y su bebé es grupo A, o son grupos diferentes como es positivo o negativo. También puede ser porque tenga moretones abundantes debido al parto, o los moretones pueden provocar que se acumule sangre vieja debajo de la piel, lo que puede producir aumento de la producción de bilirrubina. Puede ser también por antecedentes familiares de cualquier trastorno que provoque un aumento de la hemólisis, como deficiencia de glucosa o fosfato. Pueden ser en bebés también que nacieron en la semana 35 del embarazo, o puede ser que un hermano que requirió tratamiento al hacer de hiperbilirrubina.
Puede ser también por una pérdida excesiva de peso, que podría señalar que el bebé está recibiendo muy poca leche materna o fórmula. Es muy importante la detección temprana para poder tratar a los bebés. Uno de los tratamientos principales es lo que es la fototerapia, que se hace con una luz ultravioleta en los primeros 7 días. O también está también otro tratamiento que es muy efectivo, pero no es tan usado, que es la exsanguinotransfusión, que se extrae la sangre del bebé y se reemplazaría. Pero como tratamiento principal siempre se usa lo que es la fototerapia. Se mantiene al bebé en una incubadora y se les da fototerapia los primeros 7 días de vida. Bueno, yo les voy a hablar sobre el manejo de hemocomponentes, y esto pues involucra saber para qué pacientes van dirigidos, así como las dosis adecuadas que requiere pues los pacientes para que se lleve a cabo pues una terapia adecuada. Y bueno, me gustaría comenzar con el concepto de hemocomponente, que yo sé que muchos ya lo conocen, pero pues me gustaría que quedara claro para que, bueno, porque ya que es algo que voy a estar hablando durante el resto del video. Y bueno, un hemocomponente es una fracción celular o acelular de la sangre que se separa pues mediante métodos físicos como son la gravedad, la centrifugadora o hemoforesis. Y bueno, uno de los hemocomponentes que les voy a hablar es el paquete globular. Este proporciona un incremento de la masa eritrocitaria, además de la relativa expansión de volumen plasmático. Está indicado en pacientes con anemia que requieren la restauración de la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Y bueno, cabe mencionar que hay diferentes tipos de paquete globular. Tenemos también el desleucocitado, que pues indica para evitar reacciones febriles no hemolíticas, así también como problemas de sensibilidad, refractibilidad plaquetaria, distrés respiratorio y algunas otras infecciones. También tenemos el paquete globular lavado, que bueno, este se aplica en pacientes que tienen antecedentes a reacciones alérgicas severas o recurrentes frente a proteínas plasmáticas, hemoglobinuria o paroxística nocturna. En neonatos se aplica de 10 a 15 mililitros por kilo cada día, con una velocidad de infusión de 10 mililitros por kilo cada hora. El tiempo de infusión sería general y dura menos de 4 horas por unidad. Podemos observar, aquí tenemos algunas indicaciones para la transfusión de este hemocomponente. Otro hemocomponente es el concentrado plaquetario, que bueno, este va a incrementar la masa plaquetaria en pacientes con trombocitopenia, así como en aquellos con alteraciones funcionales de lo mismo. Las dosis aquí, en neonatos son de 20 mililitros por kilogramo en recién nacido término y 10 mililitros en recién nacido pretérmino. La infusión va a ser de 1 a 5 mililitros por minuto, y esto generalmente dura menos de 20 minutos por unidad. Y bueno, aquí tenemos también algunas indicaciones por las cuales se debe de administrar este hemocomponente. Tenemos el plasma fresco congelado, que restaura la función hemostática en caso de déficit de algunos factores de la coagulación. Las dosis aquí pues que se le aplican al neonato son de 10 a 15 mililitros por kilogramo en coagulopatías y de 15 a 20 mililitros por kilogramo en caso de hemorragia aguda. Y bueno, aquí se aplica una infusión de 1 a 2 mililitros por minuto, y esto generalmente dura menos de 4 horas por unidad.
Aquí podemos observar las indicaciones en las que su uso está establecido y demostrada la eficacia de su aplicación tanto en adultos como en neonatos. Tenemos también el concentrado eritrocitario, que su propósito primordial es normalizar el aporte de oxígeno en todos los tejidos del cuerpo. En algunos casos, pues también se administra para mantener un adecuado volumen intravascular. Está indicado para casos de choque hipovolémico hemorrágico, en pacientes con requerimiento de FiO2 mayores del 35% o soporte ventilatorio no invasivo con presión positiva continua o pues soporte ventilatorio invasivo con una presión media de 6 a 8 centímetros de oxígeno. Y en casos de anemia, les voy a mostrar una imagen en donde vienen pues los casos en los que se aplica por cuestiones de anemia. Como podemos observar, aquí tenemos las variantes que causa la anemia por las cuales tenemos que administrar este hemodderivado. Y pues nosotros como personal de enfermería debemos de evitar algunos riesgos siguiendo pues algunos procedimientos y principalmente debemos conocer el historial transfusional del paciente al cual se le va a transfundir. Debemos de evitar la transfusión de más de una unidad de sangre o hemocomponente de forma continua, a menos que sea muy necesario debido al estado del neonato. Y pues en caso de no contar con el grupo o RH del hemocomponente prescrito, pues notificarle al médico para que lo tome en cuenta y pues ver qué podemos hacer al respecto. Las intervenciones que debemos de hacer nosotros para un buen manejo de hemocomponentes es verificar, antes de la transfusión debemos de verificar la existencia del consentimiento informado por parte del familiar responsable del neonato, realizar la identificación y verificación de la calidad del componente sanguíneo. Esto conlleva pues confirmar la compatibilidad sanguínea de la solicitud, llenar el papeleo necesario para llevar a cabo pues la transfusión, revisar de forma detallada el componente sanguíneo, verificando que la unidad permanezca sellada sin fugas y que tenga pues los rótulos de calidad correspondientes. Y también debemos de observar las características generales físicas del componente. Debemos también evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas después de que haya salido del laboratorio. Debemos de hacer también una pausa para confirmar que se trata de paciente correcto, procedimiento correcto y pues el elemento correcto previo a la transfusión. Debemos registrar el pulso, la presión arterial al comienzo de la transfusión y después posteriormente cada 15 minutos durante media hora para ver pues cómo el neonato reacciona a esto, a los hemocomponentes. Debemos de verificar que los hemocomponentes no estén calentados y pues también tomar y registrar la temperatura previa a la transfusión y debemos de informar también si hay un incremento en esto y debemos de ver cuál es la vía más conveniente para la administración de los hemocomponentes. Durante la transfusión debemos de tomar en cuenta pues la regulación del goteo, tomando en cuenta pues la dosis que se le va a dar al paciente y el tiempo en el que se va a transfundir. No debemos de mezclar el hemocomponente con ningún fármaco o fluido de reposición. También debemos pues hacer la toma de signos vitales para pues evaluar al paciente y evitar riesgos. Y pues vamos a monitorizar el sitio de punción para saber si hay signos de infiltración o flebitis.
Posterior a la transfusión, debemos tomar y registrar los signos vitales, vigilar la aparición de signos clínicos de reacción transfusional y pues registrar la administración del hemocomponente, cantidad y tiempo en el que se administró, así como la fecha, el tipo de hemocomponente y bueno, la hora de inicio y la hora del término. También al finalizar la transfusión debemos anotar las características pues de la transfusión, como los productos que fueron administrados, los signos vitales antes, durante y después, y pues como ya lo mencioné, el tiempo en que duró la transfusión y la respuesta que el neonato tuvo de este hemocomponente. Y ya por último, pues para desechar la bolsa de sangre, para ya concluir el procedimiento, se separa el equipo de transfusión de la bolsa y se desecha en el contenedor rojo. Eso es todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado el video y que les sirva de mucho la información. Y espero que les haya gustado, compañeros, que tengan un muy buen día.